un gran reto, lleno de obstáculos y adversidades. Para muchos, el mayor de los desafíos. Y todo para vivir el sueño de un inmigrante y lograr el éxito y la superación. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Hola, bienvenidos a Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Es un placer que nos acompañen hoy en nuestra sexta entrevista de este programa, que en esta primera serie está dedicado a los abogados de inmigración con los que yo colaboro a diario y otros abogados en todo el país. Bienvenidos. Hoy tengo el placer de traerles a ustedes a Ricardo, a Rick Panachida, le decimos, que es una persona muy especial para mí, para esta oficina. Hemos estado trabajando desde el principio de la creación de Gun Psychotherapy y es un placer para mí tenerlo hoy con nosotros. Hola, Rick. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Living the dream, viviendo el sueño, como dicen en inglés. Living the dream. Rick siempre me contesta eso por teléfono cuando hablamos. Rick, ¿cómo estás? Living the dream. Y ese es Rick. Es una persona feliz, es una persona muy, muy amigable, muy entregada a sus clientes, con un optimismo y una pasión por todo lo que hace, que nos encanta a todos los que trabajamos con él y especialmente a sus clientes, quien lo aman profundamente a Rick y son muy, muy fieles. Ojalá, ojalá. Rick, bienvenido. Y quiero comenzar pues la entrevista que nos cuentes de dónde vienes, dónde naciste, dónde creciste, Rick. Well, yo nací aquí en los Estados Unidos, en St. Louis. Realmente no vivía mucho rato allí, que mi padre estaba trabajando en la empresa McDonnell Douglas, es un ingeniero y allí trabajaba por un rato, pero de repente cuando tenía un mes, 2 meses, mudamos para Florida, en el central, allí en una ciudad pequeñita que se llama Titusville, y es por ahí donde se lanzan los Space Shuttle y todo eso, que todavía recuerdo que como niño que nuestra casa quebraba cuando salió el Space Shuttle y todo eso. Entonces yo nací allí, pero de hecho mi papá es de familia inmigrante que, es una historia muy larga, pero es un niño adoptado, es brasileño. Él tiene su piel muy, muy morenita, es de Brasil, pero sus padres son de herencia polaca. Entonces, en su casa como niño se hablaban mucho portugués y también polaco. Y es una historia muy interesante, pero en los años 60 él vino aquí con su familia en un avión militar. La verdad, yo no sé exactamente qué tipo de visa él tuvo para ingresar, pero resulta que él es ciudadano americano porque acabamos de hacer su pasaporte y él tiene su pasaporte y las leyes eran muy diferentes en aquel momento que como están ahora, pero sí, él tiene esta historia de inmigrante, de pelear para su estatus migratorio, para hacer lo que toca, igual que sus padres hicieron igual. Y sí, yo soy en su lado de la familia el primero nacido aquí. Increíble, increíble tu historia y tantas nacionalidades que están dentro de tu pasado, dentro de tu historia familiar. Qué increíble. ¿Y cómo fue cómo incorporaste la historia de él como inmigrante a tu historia personal creciendo, Rick? ¿Cómo interpretaste tú esa lucha de inmigrante, de hijo adoptado, de venir a este país y vivir todas esas experiencias? ¿Cómo te afectó? Bueno, me afectó completamente porque, mira, o sea, mi abuelo siempre le decía a mi padre que, pues, somos inmigrantes, tenemos que trabajar mucho porque en el país de Brasil trabajamos mucho, o sea, trabajábamos mucho, pero
no podíamos conseguir lo que queremos, lo que queríamos, que es avanzar con más dinero, comprar una casa. Um, Mi abuelo no podía ir a la universidad, no tenía esta oportunidad, entonces, um, mi padre siempre crecía con esto en mente, que él quería hacer un poquito más de lo que pudo hacer su padre. Entonces, yo igual, que él hizo su undergraduate y hizo todo eso para ser ingeniero, y yo también igual, yo fui a la universidad para estudiar español, y a partir de allí yo fui a la Facultad de Derecho, y así que, siendo el primero nacido aquí, yo estoy haciendo aún más que mi padre. Entonces, realmente es el proceso que es imposible separar esta identidad migratoria de lo que ha hecho la familia de mi padre. Es literalmente la historia misma, es ser inmigrante y apreciar las oportunidades que tenemos en este país. Entonces, cuando lo veo a mi cliente, que ellos tienen este mismo deseo en sus ojos de cumplir sus sueños, y cada caso tiene sus propias cosas, hechos diferentes, pero sigue siendo igual. La idea es que triunfar, trabajar duro en este país y cumplir su sueño de tener una casa, que sus niños van a ir a una escuela buena, donde no tienen que preocuparse de pandillas o cosas peligrosas así. Sencillamente quieren una vida que es normal, que pueden confiar en las condiciones del país y para poder superar los desafíos que se nos presentan. Buenísimo, ya acabas de definir lo que es para ti el sueño migratorio, cumplir el sueño migratorio, que es algo que les pregunto a todos los abogados que han sido invitados a este programa. Así que te nos adelantaste, pero gracias, me encanta esa idea. ¿Y de dónde viene ser abogado, Rick? ¿Cómo de Cañaveral viendo a cohetes despegando para el espacio de niño? ¿Cómo se traduce eso a luego ser abogado? Entonces la pregunta es ¿qué yo quería ser cuando era niño? Sí, ¿qué querías hacer cuando niño y cómo llegas a ser abogado? Y Bueno, el paso de español y el paso de todo eso que hiciste en la oh, Universidad de la man, Florida. es una pregunta cargada, porque como niño no pensaba de ser un abogado necesariamente. Siempre me interesaban más las artes y todo eso, ser quizás un actor, o si yo tuviera el talento para hacerlo, yo haría como hacer música o algo así, pero fue un proceso orgánico que inicialmente yo fui a la universidad porque mis padres me dijeron, pues, usted tiene que ir a la universidad para aprender algo. So, yo fui a estudiar historia, pero resulta que cuando yo estaba en la universidad, siempre me gustaba aprender el lenguaje, comunicar de otra manera que no podía hacer antes. Y literalmente hoy en día todavía me interesa el lenguaje. Yo quiero aprender un poquito mejor portugués, por ejemplo, pero es algo que siempre se me ha interesado. Y bueno, cuando yo salí de la universidad con mi diploma, mi foco era español, pero fue el otoño o invierno de 2008, y no sé si usted recuerda que la economía era malísima en aquel momento, malísima. Entonces, yo trabajaba en algunos trabajos que no me pagaban muy bien, y yo pensaba, yo tengo esta destreza que es comunicar en dos lenguas. Y además, yo sé que con una licencia de practicar la ley y todo eso, que yo puedo hacerle a gente también, yo puedo ganar lo suficiente para pagar mis facturas y todo eso. Entonces, de repente decidí un día, yo recuerdo, le dije a mi mamá que yo quiero ir a la Facultad de Derecho. No sé exactamente lo que me toca hacer, pero yo voy a aprender. Y yo pagué mis clases para preparar para el examen
trámite que tiene que hacer para entrar y también yo pagué todos mis gastos de aplicar a todas las universidades que yo pensaba que me iban a dejar ingresar y bueno, a partir de ahí yo hice todo yo mismo y al fin yo estaba en la Facultad de Derecho allí en Louisiana State. Y yo decidí irme allí porque primeramente siempre me ha gustado la cultura de Louisiana, que es una cultura muy caribeña, yo creo que mucha música, mucha comida, siempre quieren disfrutar de la vida primeramente y después todo lo demás. Pero más allá de eso, que tenía una clínica con un señor que se llama Ken Mayo, que es mi primer maestro de la ley migratoria, que la clínica de allí de inmigración ha ganado muchos premios, cosas así. Y además, en esta universidad se puede aprender la facultad de Derecho de herencia inglesa que tenemos en casi todos los estados de nuestro país, menos Luisiana, y también la herencia legal de España y Francia, que es el tipo de ley que tienen en Luisiana. Y la razón por eso es que siempre he tenido pensado que mi sueño, quizás algún día, no sé, es ser abogado en España con el equipo de fútbol Real Madrid. Entonces, yo siempre he querido aprender este tipo de leyes en el caso de que se puede realizar este sueño en algún futuro. No sé exactamente, pero eso fue mi plan en mi mente. Y yo estoy aquí. No sé. Y así va a ser, seguramente. Tú eres súper fan y ahorita vamos a tocar ese punto de los deportes. Y fíjate que yo la conexión que veo es la historia. Estudiaste historia, estudiaste español, estudiaste la historia latinoamericana, fuiste a Luisiana, que es un estado que está muy influenciado por la cultura europea, y trabajas con inmigrantes. O sea que fue una combinación de la crisis económica en ese momento, pero realmente lo que más fluye es tu pasión hacia la historia, a las comunidades inmigrantes, así llegas al derecho. Pero me llamó la atención, Rick, que en Luisiana, en Baton Rouge, empiezas a ejercer leyes criminales en una ciudad y en un estado con unas particularidades de comunidad bien específicas. Entonces, sí. Cuéntanos de esa experiencia como abogado criminal en el Distrito Judicial de Baton Rouge. Fue una experiencia grande porque estamos hablando de, por ejemplo, allí en Luisiana, los abogados de oficio, Public Defender, son una rama del gobierno del mismo estado. Aquí es un poquito más diferente, que cada condado se lleva la representación de personas que no tienen los recursos necesarios para tener un abogado. Aquí cada condado se lleva este asunto como quieren, pero por ahí es más el estado de Luisiana quien decide este tipo de cosas y yo creo, a propósito, es una rama del gobierno que no recibe los recursos que se necesitan. Y estamos hablando de un estado del país que es siempre de los 3 peor o más pobres del país. Entonces, estamos hablando de un promedio, yo creo que, de acusados en corte criminales allí, que es un promedio como 96% no tienen recursos suficientes para tener un abogado. Y entonces se piensa, ok, probablemente con esta información los abogados de oficio van a recibir muchos recursos del gobierno para ayudar a esta situación, pero no es así. Y yo creo que tristemente eso es algo a propósito por el gobierno que hay allí y es algo muy triste. Pero hablando por la parte de lo que yo podía aprender de los abogados allí, es que los abogados allí están trabajando muchas horas con muy pocos recursos y consiguiendo cosas buenas para sus clientes como puedan. Entonces,
yo tenía, fue una oportunidad dorada porque estoy aprendiendo de abogados que están literalmente peleando por sus clientes con muy poco recursos, muy, muy, muy poco. Y haciendo trabajos, ha sido un asunto que desde que yo salí del estado y estoy aquí en Georgia, desde 2015, que ha sido sujeto a mucha litigación, esta idea de que el gobierno no les están dando los recursos que se necesitan para cumplir sus trabajos. Y estamos hablando de casos en lo que los acusados están mirando a muchos años en la cárcel y tenemos este derecho fundamental de tener un abogado de oficio en este país. Entonces, la inteligencia de los abogados, la idea de poner una estrategia muy rápidamente para su caso, estos abogados no, realmente, sí, no sé, estos abogados deben recibir algún premio o algo por lo que están haciendo, porque estamos hablando de una situación casi imposible para ellos, pero ellos al fin del día dicen que sí podemos y yo aprendí cosas, muchísimas cosas que, yo puedo dar muchos ejemplos, pero lo que están haciendo con lo poco que tienen es increíble. Um, Y tú trabajas de esa misma forma, Rick. Una de las cosas que yo tengo muy clara de trabajar contigo es que tú eres muy inteligente, muy detallista, eres de mm, verdad alguien que trabaja tus casos, tienes una memoria y prodigiosa, tú recuerdas exactamente con detalles cada caso tuyo años después, y es increíble. Y ahora que estás contando eso de la inteligencia de sus abogados, yo creo que tú aprendiste todo eso y tú trabajas con los recursos de tu oficina y con lo que traen tus clientes de esa misma forma, de eso aprendiste. ¿Y cómo unes la parte criminal con la parte de inmigración? Y yo sé que tu pasión son las visas U, sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo integras? ¿Por qué unes y por qué te gusta tanto trabajar con las víctimas de crímenes en sus procesos migratorios con las visas U? En particular, hoy en día, me recuerda de un tiempo que los republicanos y los democráticos de nuestro país se juntaron para hacer algo bueno para la comunidad migratoria y hace mucho que lo vemos esto. Entonces, me recuerda mucho de aquel momento que reconocieron que tenemos esta población grandísima de personas sin papeles aquí en este país. Y claro, que tienen miedo de irse a la policía para reportar un delito, un crimen en su contra porque no tienen papeles y no tienen forma de garantizar que si reporten los delitos, que van a poder estar aquí para ver el fin del proceso, que entonces, me gusta que el país reconoció en aquel momento que estos inmigrantes que están aquí necesitan ayuda y todo el mundo se juntó para cumplir esta ley. También incluye la ley de la VAWA, Violence Against Women Act, que son leyes muy poderosas, que son caminos humanitarios hacia un green card que para nosotros es un poquito, no digo fácil, pero es un camino que tiene menos desafíos para el cliente. Tenemos que probar que fueron víctimas de algún delito, tenemos que probar que ayudaron y normalmente eso es el caso y pueden recibir un estatus aquí que perdona, es decir, para recibir una visa U, eso perdona casi cada infracción migratoria que ha hecho su cliente. Entonces, estamos hablando de este tipo de apertura a un green card que realmente ninguna ley que tenemos es igual. Y ver la cara de un inmigrante que ha venido aquí con el sueño americano y obviamente por tener una visa ha sufrido un delito grandísimo, um, muy dañoso, muy doloroso y al fin, aunque
esto da frutos y mirar su cara cuando reciben este beneficio poderoso, cuando van a solicitar su green card, no tiene que probar que van a ser cargo público o no. Y todo este tipo, no estamos hablando de eso, es un camino humanitario y es ley que está vigente y el presidente no se la puede quitar, está allí y es la cosa más bonita que tenemos para los De- clientes. ¿Desde qué año califican las personas? O sea, ¿el crimen tiene que ser a partir de qué año, desde que se fomentó la ley o cubre unos años? Explícanos cómo funciona para las personas que nos pueden estar escuchando y que hayan sido víctimas de un crimen. Oh, sí, well, para mí no importa el año, sino que usted tiene que probar que fue víctima y que también usted le ayudó a las autoridades, quien sea, si sean agentes federales o locales, quien sea, porque ellos necesitan firmar que usted sí fue víctima y también ayudó. Entonces, eso es lo que estamos buscando, pero la ley de visa U viene del año 2000, creo. Entonces, no vemos muchos casos de esos años antes, hoy en día, entonces casi todos los clientes son a partir de aquel año 2000, entonces, pero yo creo que igual si el delito pasó en los años 90, yo voy a intentar una visa U con este caso. Entonces, yo creo que si fue víctima, si ayudó a las autoridades y además las autoridades han firmado que sí usted ayudó con la información que tenía, y ya está, vamos a someterla. Perfecto. Y cuéntanos qué tan importante es la buena aplicación y documentación en cuanto a la evidencia psicológica en los casos de visas U. Porque hay personas que tienen sus reportes de la policía y tú nunca te conformas solamente con eso. Tú quieres demostrar que la persona tiene y ha sido víctima en todos los sentidos. Para mí, yo creo que es imprescindible tener siempre la más prueba que pueda tener y por eso le mandamos a personas a su oficina para estudiar los efectos psicológicos de lo que pasó, porque algunos delitos, por ejemplo, yo tengo un cliente que le tiraron y él fue al hospital, entonces en este caso yo le dije, pues yo creo que es un poco obvio lo que ha pasado aquí, pero en otros casos no es muy obvio que yo como abogado, yo no puedo hablar de afectos psicológicos. Yo no soy testigo de eso. Yo estoy llenando los papeles aquí. Entonces, el oficial de inmigración, usted como abogado y cliente, como equipo, tenemos que darle a inmigración las herramientas de decir sí a su caso. Es decir, si no hay una evaluación psicológica en el archivo, el oficial de UCIS tiene que hacer la decisión con lo que tenga y en su archivo. Entonces, el cliente y el abogado como equipo tenemos que darle la información que necesita, las herramientas que necesita para decir sí a su caso. Entonces, alguien calificado tiene que decir que sí, hay efectos, hay consecuencias psicológicas aquí. um, y usar un reporte o algo para probarla. Ok, Muy importante, excelente. imprescindible. Imprescindible, sí. Y tú, Rick, a ti te encanta ir a la corte, te encanta acompañar, te encanta estar ahí presente. Y hay abogados de inmigración que esa no es la preferencia, ¿no? Yo califico que, o sea, yo creo que tengo las destrezas para la corte, pero claro, ir a la corte de deportación e inmigración no es algo, un asunto sonriente, se puede decir, pero no, es que yo creo que tengo las destrezas para hacer lo que me toca hacer en la corte. Ya, prefiero que ninguno de mis clientes tiene que irse ahí, pero pues ya sabemos que eso no es posible. Bueno, tienes muchos sueños tú mismo y eres súper apasionado por los deportes. Y mencionaste ahora de que tu sueño también es quizás ejercer en España dentro de un equipo de fútbol. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde? Cuéntanos por qué. Bueno, no, es más allá de mirar los partidos cada fin de semana y todo eso.
los mecanismos que tienen los clubes para, por ejemplo, contratarle a futbolistas o comprar un tierra para los entrenamientos, para todo este tipo de cosas me interesa porque no es, el deporte no solo es lo que se ven en el televisor, ¿no? Hay mucho trabajo a fondo que están haciendo personas y siempre me ha gustado esta idea de ser parte específicamente Real Madrid, porque está en el capital de España, es el equipo más grande del mundo, pero además Madrid es una ciudad que me encanta, que no sé si usted ha pasado por ahí, pero es una ciudad increíble, con una cultura increíble. Entonces, es un trabajo que yo sí puedo realizar allí, que, no sé, y estar en una ciudad que me gusta tanto, es realmente el sueño, pero trabajar en todo el papeleo que toca para, por ejemplo, traer un jugador de Italia a España. No sé exactamente qué conlleva todo eso, pero me imagino mucho papeleo, hablar con las autoridades europeas y cosas así. Es para mí muy interesante. Sería una combinación entre pues leyes de inmigración de otro país y al mismo tiempo pues laboral, algo más corporativo. ¿Tú te piensas que Ujú. ese va a ser más quisieras ese que fuera tu futuro? ¿Te gusta más? ¿Harías ese paso a más Well, corporate law? yo creo que eso es lo que me interesa en el fútbol. Es decir, las leyes o practicar la ley de las sociedades anónimas y todo eso, no me interesa tanto porque yo me gusta trabajar con personas y saber que sí le estoy ayudando a alguien. Um, entonces, si yo sigo aquí, yo quiero siempre trabajar en inmigración, es lo que me gusta, pero es, incorporar la parte de fútbol, la parte futbolística allí, eso me interesa, pero más allá, trabajar con empresas grandes y todo eso, no me interesa tanto porque no me trae buen karma, yo creo. Ah, yo sé que trabajar con los clientes y mejorar su vida en cada caso es algo que me trae buenas cosas. Yo creo que estamos cumpliendo un trabajo que no muchos están haciendo y para una comunidad que necesita ayuda. Están, obviamente con la administración que tenemos, yo creo que están en circunstancias muy drásticas y necesitan que alguien por lo menos intenta de ser el héroe de la historia y ayudarlo. Um, entonces, eso es lo que me hace despertar en la mañana, que si yo fuera un tipo de abogado que está firmando contratos para empresas grandes, eso no me da ganas de trabajar realmente. Si tú fueses el héroe de esta historia de inmigración y tuvieses el Mm. poder de reformar las leyes de inmigración, ¿en qué te concentrarías? Para mejorar nuestra ley que tenemos. He pensado mucho en eso. Well, yo creo que siempre, o sea, tenemos las mismas leyes desde los años 96 exactamente. Um, entonces, yo creo que lo que estamos viendo en comparación, digamos, entre el presidente antes y el presidente de ahora, es que um, importa mucho enforzar o cómo se van a enforzar las leyes. Por ejemplo, Obama tenía sus prioridades de que las personas que están haciendo delitos serios son los primeros en salir. Eso fue sobre todo el tema de lo que él hacía. Pero yo puedo decir que para mí, sobre todo, lo que me duele más de lo que está pasando es, um, por ejemplo, yo creo que están destruyendo las leyes de asilo. Yo le puedo dar muchos ejemplos, pero más allá de eso, yo creo que necesitamos alguna ley por Congreso que
por fin le da a la gente de TPS y la gente de DACA que siguen año tras año probando su valor a nuestro país, alguna oportunidad de tener green card. Eso es lo que el tratamiento de los TPS y también como el presidente se está manejando el asunto de DACA, me duele más que cualquier otra cosa, porque esas personas están probando día tras día que son, que también son americanos, llevan tantos años aquí, contribuyendo a nuestra sociedad con buen trabajo, con impuestos, y sin tener arrestos, o si tienen arrestos por algo pequeñito, no es algo grande. Y parece que el presidente no le quiere dar oportunidad y no lo entiendo para nada. Igual, no entiendo cómo no podemos tener TPS para países como Venezuela y Nicaragua que están teniendo políticamente básicamente comunismo, que decimos aquí en los Estados Unidos estamos en contra de eso, siempre hemos estado así y se puede notar por las leyes cubanas que tenemos que eso siempre ha sido nuestra posición en este asunto. Entonces, ¿por qué, señor presidente, no podemos tener TPS para ellos que están en un país con una economía que no funciona, y están aquí porque solamente quieren trabajar y tener una oportunidad y casi ni tienen para comprar comida allí en Venezuela. Y si decimos aquí en los Estados Unidos estamos en contra de este tipo de país, ¿por qué no pueden tener un TPS? No entiendo. Esos son algunos ejemplos que yo tengo. No, y tus clientes tienen como beneficio no solamente el conocimiento profundo que tú tienes de ley criminal, de ley de migración, sino Ujú. de historia como tal y del conocimiento de Latinoamérica a nivel teórico y Mm, conceptual que tú tienes. Y yo me doy cuenta de eso cuando tú y yo colaboramos en los casos. Tú profundizas mucho en el contexto y de la situación de cada país cuando estás sometiendo cada caso, y eso es algo que los clientes no saben, y claro que tú tienes ese beneficio además cuando van contigo, ese conocimiento de primera mano. Para ujú. ti, Rick, volviendo lo contestaste brevemente al principio, quiero que cerremos contándonos en todos estos años, siendo tú hijo de padres inmigrantes, trabajando todos los días a nivel criminal y a nivel de inmigración con tus clientes, ¿qué significa para ti vivir el sueño migratorio? Nuevamente. Para mí significa que, o sea, ser parte de este tipo de historia, es decir, como he dicho, yo soy el primer nacido del lado de mi padre en su familia, entonces que esta narrativo que tenemos, que de los inmigrantes quieren venir aquí y hacerlo todo bien, yo creo que yo soy el fin de este ciclo, que es prueba que el sueño americano, el sueño inmigrante trabaja. Es algo que es real, verdadero, que yo, personas en mis zapatos que tienen la misma historia, somos prueba de eso, que no es una mentira, no estamos hablando de un narrativo político, eso no es propaganda, no es, es verdad, que el sueño migratorio es algo verdadero, es algo que pasa y pasa la mayoría de las veces. Entonces, ser parte de este tipo de historia es algo que tiene valor, es algo que, me da más fuerzas que para los clientes que estamos aguantando aquí una administración que no está con nosotros, pero vale la idea de seguir, superar, pelear, porque hay ejemplos contables que se puede notar que me lo considero igual así, que es algo que se puede hacer realidad. Es el sueño migratorio es algo verdadero. Y hay una celebridad que yo fijo mucho en eso, que yo creo que lo que él dice sobre todo de eso es,
como yo siento. Y usted va a reír, pero Arnold Schwarzenegger es un ejemplo que él siempre dice eso, y él dice que, este sueño migratorio es algo de verdad. Él siente prueba, yo igual, que, mi abuelo vino aquí, mi padre hizo un poquito mejor de él, y mi intención es hacer un poquito mejor de mi padre, y seguir adelante así. Y eres una verdadera inspiración para las personas jóvenes de tu edad, hijos de inmigrantes. Eres como la promesa que nosotros los inmigrantes que somos inmigrantes tenemos para nuestros hijos. Así que gracias, te doy profundamente las gracias a nivel de esta comunidad, porque conozco muchos de tus clientes y sé cómo te aprecian y cómo te respetan. Y eres una persona, sí, te lo digo que es muy cierto, tienes una nobleza y un corazón muy grande y una entrega muy profunda a esta comunidad hispana y migrante de aquí de Atlanta. Así que te doy las gracias por habernos acompañado, Rick. Nos encantó tenerte. Claro que sí. Entonces, un abrazo y te deseo todo lo mejor, que vayas a muchos partidos del Real Madrid cuando se abran los cielos. Un abrazo con distancia social. Sí. Aquí. Un beso, Rick. Chao, chao. Hasta Te luego. queremos mucho. Cuídate. Sí. Chao, chao. Usted también. Hasta luego. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy. Les conté, que les dije que iba a ser un placer que nos ibas a acompañar. Rick es una persona excelente que lo pueden ubicar en Puntier Law Firm. Su pasión y por su entrega es obvio en esta entrevista. Les aconsejo que miren las redes sociales de Mentes Migrantes, de Good Psychotherapy. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán también está en YouTube. Están todas las entrevistas que hemos hecho ya en este canal, así que hasta la próxima, nos vemos. Un gran reto, lleno de obstáculos y adversidades, para muchos el mayor de los desafíos, y todo para vivir el sueño de un inmigrante y lograr el éxito y la superación. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán.